No sé si os acordáis o no, pero empezamos a hablar sobre el andar en el Espíritu como creyentes. Como creyentes Dios nos manda a vivir en el Espíritu. Hay un versículo que dice, hay un versículo que cuando el apóstol Pablo dice, porque aquellos que andan según el Espíritu o que viven según el Espíritu deben andar al mismo paso que Él. Mis ovejas, otro versículo que vimos hace 2 semanas, mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. Es importante oír la voz de Dios, y sobre todo en el tiempo en el cual estamos viviendo ahora. Estamos viviendo en tiempos de dificultad, tiempos de persecución, tiempos de problemas, tiempos donde todo lo que es conocido por el hombre, todo en lo cual teníamos nuestra seguridad puesta, el gobierno, la economía, la salud, el sistema educativo, incluso las iglesias están siendo sacudidas. Estamos en un tiempo de sacudir por dos lados: por Cristo Jesús, que está sacudiendo lo suyo para sacar lo bueno, y por Satanás, que está sacudiendo para destruir, con el fin de destruir. Amén. Entonces tenemos que aprender como creyentes a escuchar la voz de Dios. Y cuando la Biblia habla de escuchar la voz de Dios, no se trata o no está limitado solamente a escuchar a un predicador predicar un sermón o un estudio. No está limitado a escuchar a leer la Biblia, aunque Dios nos habla a través de la palabra de Dios, y es muy importante que estemos llenos de la palabra de Dios para que el Espíritu Santo pueda hablarnos a través de ella. Se trata, si os fijáis bien en los ejemplos que la Biblia nos deja, los mismos ejemplos de Cristo Jesús. Vimos la semana pasada que él mismo dijo: yo no digo nada que no hayas oído a mi Padre decir. Yo hablo lo que mi Padre me dice. Yo no hago nada que no vea, si no veo a mi Padre hacerlo. Hago lo que Él hace, hablo lo que Él dice. Vemos la vida de los apóstoles, de los primeros discípulos, y vemos que oír la voz de Dios va mucho más allá que simplemente escuchar a alguien predicar o a alguien hacer un estudio bíblico, con todo lo bueno que eso sea. Nos da a entender una conversación, una relación con Dios. Él habla y yo escucho, yo contesto y Él me contesta, un intercambio de conversación, de ideas y de conceptos. Y todo eso tenemos que ir desarrollándolo, porque estamos en tiempos, como he dicho antes, donde Dios quiere, por un lado, manifestar su nombre y su gloria aquí en esta tierra, que su nombre sea conocido y la gente tenga esa oportunidad de conocerlo como Señor y Salvador. Y por otro lado, para nosotros como creyentes ya, vivir en victoria, vivir haciendo la voluntad de Dios. Vamos a ver un versículo en Isaías 40, versículo 31, donde dice: en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Podéis usar la versión que queréis. Estoy usando esta noche la Nueva Traducción Viviente, porque hay algunos conceptos que los transmite un poco más claro. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. En otra versión dice: pero los que esperan en Adonai, en el Señor, tienen, está en presente. O sea, que esto es importante también. Esta versión es la textual, está en presente. Tienen, no dice tendrán en el futuro, no dice encontrarán como otras versiones, en el presente. Pero los que esperan en Adonai tienen nuevas fuerzas, remontan vuelo como las águilas, corren y no se fatigan, andan y no se cansan. ¿Ok? Vamos a comparar eso con el Salmo. También es un Salmo 103 que dice algo similar, más completo. El Salmo 23 es uno de los salmos favoritos míos. Y dice, por ejemplo, bendice. Aquí el salmista David se está hablando a sí mismo, ¿ok?
Es cosa que tenemos que aprender a hacerlo, a edificarnos mutuamente a nosotros mismos, hablarle a nuestra alma. Le está hablando a su alma, no a su espíritu. Su espíritu le habla a su alma, él le habla a su alma y le dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. En Efesios, por ejemplo, que ya hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y nos empieza a mencionar los beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, es el que te redime y el que te sana, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia con bien tus deseos para que rejuvenezcas como el águila. En otra versión dice el que te da, en otra versión dice: Él es el que te satisface tu boca con bien. Él satisface tu boca con bien para que tu juventud, tus años sean renovados como las del águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés y a los hijos de Israel sus proezas. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos ha retribuido conforme a nuestras iniquidades. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia para los que le temen. Como el oriente está lejos del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones, nuestros pecados. No sé si os estáis dando cuenta, pero solamente con leer este salmo ya nos podemos ir a acostar esta noche bendecidos totalmente. Todo lo que es el evangelio del reino, el evangelio de Cristo Jesús está aquí, incluido, resumido. Como el Padre se enternece con sus hijos, así se enternece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, Él sabe lo que somos, no se sorprende porque tú le falles de vez en cuando, no se sorprende cuando tú no logras lo que sabes que tienes que lograr en Cristo Jesús, no se sorprende porque se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, con que el viento la roza y ya no existe y su lugar no la conocerá jamás. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le aman, y su justicia sobre los hijos de sobre sus hijos, los hijos de los hijos. El versículo 19, el Señor afirmó en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Los ángeles ejecutan la palabra del Señor. Cuando nosotros hablamos y declaramos la palabra del Señor, ellos están esperando a cumplirla a favor nuestro. Bendice al Señor, vosotros todos sus ejércitos, servidores suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid al Señor, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Y vuelvo a repetir: bendice alma mía al Señor. O sea que vemos aquí el concepto, y no quiero desviarme mucho porque, como he dicho, es un salmo muy rico y todo lo que es el nuevo pacto está aquí resumido. No olvides ninguno de sus beneficios. Él te bendice, Él te perdona y Él te sana. ¿Os dais cuenta que es el mismo Dios que hace las dos cosas? Y esto lo digo porque hay muchos creyentes que siguen dudando, siguen separando lo que es la sanidad de la salvación. Para ellos es más importante la salvación del espíritu, porque el alma la tenemos que renovar nosotros con la palabra de Dios, que la sanidad. Sin embargo, aquí vemos otra vez repetido en el Salmo 107, que es otro salmo paralelo, dice: Él envió su palabra y sanó sus enfermedades. Él es el que rescata, no solamente te perdona, sino que, como dice más adelante, no se acuerda nunca más de lo que tú has hecho. Así como dice, así como el este está lejos, separado del oeste, tú puedes ir caminando hacia el este y siempre vas a ir dejando el oeste atrás y nunca se van a juntar. Así de lejos ha alejado
alejado tus pecados, tus iniquidades. El versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a lo que nuestros pecados se merecían, ni nos ha retribuido conforme a nuestras iniquidades. Si hubiese hecho con nosotros lo que nos merecíamos por nuestra rebelión, estaríamos todos muertos, consumidos. Sin embargo, en nuestros pecados, Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y nos redimió. Ok, pero lo que quiero enfocarme en esta tarde es en la madurez del creyente. Estamos en tiempos, como he dicho antes, difíciles, en tiempos donde como creyentes tenemos que aprender, hermanos, y esto es serio. Espero que el estudio bíblico para vosotros no sea un estudio bíblico más o simples palabras más, porque lo que estoy hablando, lo estoy hablando con una cierta urgencia. Esta semana y la semana pasada he hablado con gente, con personas, 3, 4, 5, hasta 7 personas, creyentes, personas con preguntas, personas con dudas, personas que como creyentes están viviendo muy por debajo de las posibilidades, del potencial, de la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Digo del potencial porque tú y yo, el potencial que nosotros tenemos es el mismo espíritu que levantó a Cristo Jesús de los muertos. Otro versículo dice, porque la plenitud de Dios habita en nosotros. Otro versículo, el Espíritu Santo ha hecho de nosotros su habitación. Otro versículo, el Espíritu Santo y nuestro espíritu son un espíritu en Cristo Jesús. Y así está la Biblia, el Nuevo Testamento, lleno de ejemplos de lo que deberíamos ser como creyentes, de lo que deberíamos ser y en lo que deberíamos estar andando. Y vuelvo a repetir, es tiempo de que nos demos cuenta de esto, y sé que algunas de las cosas que voy a decir no os va a gustar a todos, pero es la palabra, y espero que sea un desafío para que nos examinemos y veamos a ver dónde estamos. Aquí está hablando de águilas en Isaías 40, dice los que esperan en Jehová. Esa palabra esperar, esa palabra esperar precisamente es un ejemplo que Cristo Jesús nos dejó, un modelo. Cristo Jesús fue nuestro modelo y siempre tenemos que aprender de Él. Tenemos que aprender de Él y dejar que el ejemplo que Él nos dejó. En Juan dice, como Él es, así somos nosotros. Todo lo que hizo Cristo Jesús, como hemos estudiado en otras ocasiones, las hizo como ejemplo para nosotros, para enseñarnos lo que tú y yo podemos hacer y cómo podemos vivir tú y yo como personas llenas del Espíritu Santo y creyendo en Dios. Él modeló este tipo de vida, de la vida de águilas, el vivir como águilas. En primer lugar, Él oraba continuamente al Padre, pero no oraba esperando que Dios hiciese algo. Y eso es lo primero que tenemos que aprender. Él no oraba continuamente esperando que Dios el Padre hiciera nada por Él. No sé si me entendéis o no. Hay un momento en la vida del creyente. Hay un momento en la vida del creyente cuando la oración cada vez más deja de ser peticiones. Y no estoy diciendo que no puedas pedir a Dios. Sí puedes pedir. De hecho, Pablo nos dice, acercaos a Dios con vuestras peticiones, no recibís porque no pedís. Pero hay un momento cuando la vida del creyente, la vida de oración del creyente es menos petición y se convierte más en adoración. No sé si me entendéis o no. Y eso es lo que Cristo Jesús nos está modelando con su vida. Él no oraba continuamente al Padre diciéndole, Padre, haz esto por mí, Padre, echa fuera los demonios, Padre, sáname, Padre, hay mucha oposición, líbrame de la oposición, Padre, ayúdame, Padre, no me abandones, Padre, suple, Padre, provee, Padre. Él no oraba de esa forma, sino que su oración era una oración de adoración, de exaltar al Padre, de darle prioridad al Padre, de reconocer al Padre en todo momento. Y como creyentes tenemos que
ir madurando hacia ese nivel de oración donde nuestra oración es más adoración al Padre que petición. ¿No se puede pedir? Claro que se puede pedir, como he dicho al principio, pero te vas a dar cuenta que si tú empiezas a vivir esa relación con Dios de adoración, de reconocerle, de hablar con Él, te vas a dar cuenta que cuando te acuerdas de las peticiones, ¿por qué? Te dejas de adorar y dices, ¿por qué me he puesto a hablar con Dios esta mañana? ¿Por qué estoy orando yo? Le iba a pedir esto, le iba a pedir lo otro, le iba a pedir tal, le iba a pedir... Y te das cuenta que después de estar adorándole y conversando con Él y en intimidad con Él, las peticiones que ibas a hacerle se han hecho insignificativas, sin importancia, o has visto en la adoración el gran poder de Dios respondiendo a esas necesidades. En segundo lugar, ¿cómo modela Cristo Jesús esta vida de águila? No esperaba en ningún momento el que Dios el Padre lo inyectara cuando estaba pasando por un problema, por una situación o por una persecución, lo inyectara con un poder sobrenatural, algún tipo de energía sobrenatural para poder vencer. ¿Por qué? Porque ya había en el río Jordán, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, dice la Biblia que mientras Jesús oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo vino sobre él y lo llenó, y lleno del Espíritu Santo fue llevado al desierto a ser probado. ¿Por qué? Porque él ya había recibido el poder del Espíritu Santo al principio de su ministerio. Él ya había recibido todo el poder que como creyentes necesitamos. Tú y yo hemos recibido todo el poder que como creyentes necesitamos para vivir la vida del creyente águila, del creyente victorioso. ¿Me estáis entendiendo? Espero. No hay más. El problema de la vida del creyente no es una falta de poder. El problema de la vida victoriosa del creyente no es falta de poder. El vivir una vida como águilas, como dice aquí Isaías, no es una falta de poder. No es que no tengamos poder. Es que tenemos que aprender a soltarlo, a liberarlo en nuestro interior para que obre no solamente en nosotros, sino a través de nosotros. Reconocer que está ahí. Reconocer que la plenitud de Dios está en mí. Reconocer que estoy lleno del Espíritu Santo. Reconocer que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos está en mí, vivificando mi cuerpo mortal, trayendo poder. De que el Espíritu Santo está en mí con sus manifestaciones, esperando y dispuesto a manifestarse a través de mí. El problema, vuelvo a repetir, no es la falta de poder. El problema es aprender a soltar ese poder que ya tenemos. Y esas son las dos cosas que aprendemos de Cristo Jesús. ¿Qué es esperar entonces? ¿Qué significa esta palabra? Los que esperan en el Señor. Lo he leído antes en diferentes versiones, porque en la Nueva Traducción Viviente no dice los que esperan, dice los que confían en el Señor. Acordarse que fe, confiar, seguridad, fe son la misma cosa. Pero ya que estamos usando la Reina Valera o la Biblia de las Américas y usa el verbo esperar, ¿qué significa esperar? Cuando tú vas a un restaurante, en el restaurante hay unos camareros, ¿no? ¿Y cuál es la función del camarero? La función del camarero es esperar hasta que tú le das una orden, hasta que tú haces tu pedido, hasta que tú ordenas la comida, hasta que tú pides algo que está en el menú, y entonces se activa el camarero y te sirve y te trae lo que tú le has pedido. Si tú no pides nada, el camarero es inefectivo. El camarero no puede hacer su trabajo. El camarero no puede hacer su labor. El camarero no puede servirte si tú no abres tu boca y le dices: camarero, tráeme un cordero con patatas asadas. Y una vez que tú has soltado la orden, una vez que tú has hecho el pedido, una vez que has puesto una demanda usando tu boca, la palabra que sale de ti, es cuando el camarero está capacitado, empoderado,
para activarse, para producir lo que tú has pedido, para servirte, para traerte lo que tú has pedido. Y eso es lo que la palabra esperar en Jehová, esperar en el Señor, quiere decir en los textos originales. Cristo Jesús esperaba en el Padre. Los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas. El sábado anterior, el último sábado, vimos de que cuando oímos la voz de Dios, cuando Dios nos habla, es cuando escuchamos la voz de Dios y escuchamos la voz de Dios. Y cuando escuchamos la voz de Dios y tenemos claro que la palabra, qué es lo que dice la palabra de Dios, podemos actuar con más valor, podemos actuar con más fe, si quieres decirlo así, podemos actuar con más seguridad, sabiendo que Dios ha hablado y que nosotros estamos cumpliendo su palabra. Y eso es lo que estamos viendo, eso es lo que esperar en el Señor quiere decir. Hemos visto versículos en Juan 12:49 que los he citado antes. Yo no hablo por mi propia cuenta, sino que hablo lo que el Padre me dice que hable, o lo que Él habla, yo lo hablo. Versículos como Juan 5:19, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, pues solamente hace lo que ve al Padre hacer. Y todo esos conceptos son la parte que nos debería animar y desafiar a buscar, a aprender, mejor dicho, a escuchar la voz de Dios, a escuchar la palabra de Dios. Quiero hacer un paréntesis aquí un momento, porque cuando hablamos de escuchar la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios, muchos creyentes para excusarse, yo mismo a veces lo he hecho en el pasado, pero muchos creyentes, maestros, pastores, para excusarse por nuestra falta de poder, dividimos la palabra de Dios en dos categorías. Y estoy seguro que ahora cuando lo diga sabréis lo que estoy diciendo. Hay muchos que lo dividen en logos y en rema. Para la mayoría de los creyentes el logos es la palabra de Dios, la palabra escrita, lo que tenemos en nuestras Biblias. El logos, la palabra escrita, que la leemos, nos gusta leerla, meditamos en ella, aprendemos de ella, hacemos estudios bíblicos de ella. Pero después hay otra palabra, otra categoría, según muchos, que es la palabra rema. Y solamente, según ellos, solamente tenemos que obedecer la palabra rema, o solamente podemos actuar en la palabra rema, o si las promesas si la promesa que Dios nos ha dado, que las promesas que están en la Biblia no son la palabra rema, entonces no son para nosotros, son para otros. No son para nosotros, son para otros. Y eso no es así, aunque sí hay una palabra rema y una palabra logos, que logos, si buscáis la definición en las concordancias, veréis que tanto rema como logos significan exactamente lo mismo. Si tenéis un diccionario bíblico y queréis buscarlo, veréis que el código para rema es el G de griego 4487. El código para la palabra logos en griego es G de gato 3056. Si lo buscáis veréis que es exactamente la misma explicación y exactamente la misma definición. Entonces no confundirse con eso. La palabra de Dios es la palabra de Dios, y cuando Dios te habla, Dios te habla, y la palabra es para obedecerla, tanto la palabra escrita como la palabra rema, es exactamente la misma cosa, no hay diferencia entre la una ni la otra. De hecho, cuando Dios te dice id por todo el mundo, aunque tú no sientas que es rema, que no te está hablando a ti, te está hablando a ti, nuestro deber es obedecerlo. Cuando la palabra de Dios dice poner las manos a los enfermos y sanarán,
es lo que te está diciendo. No necesitas que se convierta en rema para obedecerlo. O sea que vemos que tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y cuando andamos en obediencia a la palabra de Dios, a lo que Él nos ha dicho, entonces activamos el poder de Dios, del Espíritu de Dios que está en nosotros. Funciona cuando estamos andando en obediencia a la palabra de Dios. Y cuando obedecemos la palabra de Dios, volviendo al tema de las águilas, cuando obedecemos la palabra de Dios, nos convertimos en águila. El águila, no sé si habéis visto alguna vez un águila volar. Yo vivo aquí al pie del monte Mirabete, creo que se llama, y hay un nido no son águilas, son halcones parece, pero es muy similar, ¿okay? Son de la misma familia. Y es impresionante verlos volar. Yo a veces me quedo ahí media hora, 3/4 de hora mirándolos, porque cogen una corriente de aire y se quedan como si estuviesen parados en el aire sin mover las alas, sin mover las alas, se quedan ahí en el aire, flotando en el aire, como flotando en el aire. Es impresionante verlos cómo se mueven, y después cogen las corrientes del aire, corrientes térmicas del aire, y se mueven de un lado a otro del monte sin esfuerzo alguno, sin aletear, sin mover las alas, sin hacer ningún esfuerzo. Y eso es la vida del Espíritu. Estamos hablando de cómo andar en el Espíritu. La vida del Espíritu está resumida en eso, en el ejemplo que tenemos del águila, en el ejemplo que tenemos de Cristo Jesús. Oyó a su Padre hablar, y cuando tomas la decisión de obedecer, esa palabra se convierte como el viento, el aire debajo de tus alas, que te levanta y te lleva a alturas y a lugares donde no te imaginas que puedes estar, y hacer cosas que no te imaginas que puedes hacer. Todo por el poder del Espíritu que obra en ti, todo por obediencia a lo que Dios te está diciendo. En Juan, para que veáis un ejemplo de lo que estoy diciendo, en Juan 3:8 dice: el viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene y dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas que son guiadas por el Espíritu Santo se mueven. Otra versión dice: no puedes explicar cómo las personas nacen de nuevo, o del Espíritu. Creo que la Reina Valera dice así: así son aquellos que son llenos del Espíritu, o son guiados por el Espíritu. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, sopla de donde quiere, no sabes de dónde viene ni dónde va, pero sí ves el resultado del mover del Espíritu, del viento de Dios. ¿Okay? Y eso es ser guiado por el Espíritu. Todo creyente que ha nacido del Espíritu, todo creyente que ha nacido de lo alto, o que ha nacido de lo nuevo, como se dice hoy en día, puede ser guiado por el Espíritu Santo, puede ser guiado por el Espíritu Santo. Y si queremos ser creyentes águila, que viven en el Espíritu, tenemos que tener esa confianza de que Cristo Jesús, de que podemos hacer lo que Cristo Jesús nos ha pedido hacer, si no nos lo hubiera pedido. ¿Okay? En Juan 17:21, que vimos la semana pasada, dice: Padre, la oración de Cristo Jesús por nosotros, por los creyentes: Padre, yo les he dado la gloria, yo he compartido con ellos la gloria. Voy a leerlo para no equivocarme al citarlo. Dice: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y el versículo 22 dice: les he dado la gloria que tú me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Y cuando vean que somos uno con Cristo, que pensamos como Él, andamos como Él, hablamos como Él, actuamos como Él, entonces el mundo creerá que Dios es real y que Dios ha enviado a Cristo Jesús a morir con nosotros. En la iglesia primitiva
creía todo esto que estamos viendo aquí en la palabra de Dios, de que estaban destinados a ser uno con Cristo, de que estaban destinados a volar por las alturas, levantados por el viento del Espíritu Santo, como Cristo Jesús lo hizo. Tomaban la palabra de Dios al pie de la letra y simplemente la obedecían sin titubear, sin dudar de ella, sin buscarle, como decimos en español, las 5 patas al gato, sin buscarle excusas y razones, sin excusarla. Ellos hacían lo que Dios les mandaba. Imitaban al Señor Jesús, esperaban en Él, escuchaban su voz, obedecían su voz y andaban en obediencia a esa voz. Ahora, lo que pasa es que después empezando el segundo siglo, a final del segundo siglo en adelante, la verdad que estamos viendo aquí en la palabra de Dios, la verdad de lo que somos en Cristo, la verdad de lo que es un creyente guiado por el Espíritu Santo, la verdad de que somos llenos del Espíritu, de que podemos hacer las mismas obras que Cristo, de que podemos volar por las alturas como un águila, de que aquellos que esperan en el Señor reciben fuerzas y como un águila. Todas esas verdades de lo que llamamos el nuevo pacto o el Nuevo Testamento, el Evangelio del Reino, todas esas verdades, desde el final del segundo siglo en adelante, los maestros y los líderes empezaron a desplumar pluma por pluma a la iglesia, al águila. No sé si me entendéis lo que estoy diciendo. Empezaron a desplumarnos, a quitarnos la pluma, por daros algún ejemplo, la pluma de que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús y podemos entrar a su presencia sin sentido de inferioridad ni de culpabilidad. Eso no puede ser, porque tenemos que ser humildes. Dios es Dios, y nos arrancan la pluma de que Dios nos ha dado autoridad para hacer realidad su palabra. Muchos maestros empezaron a dudar de eso y a decir, no, porque si le enseñamos esto a la gente, no sé si me entendéis o no vamos a poder controlarlos, y tenemos que enseñarle que Dios es soberano y que Él hace lo que Él quiere y que tenemos que aguantarnos todo lo que venga contra nosotros. Y empezaron a quitar plumas, ¿me entendéis? Y empezaron a desplumar el águila. ¿Qué pasa cuando un pájaro, aquellos que crían pájaros o que han tenido pájaros sabrán que si tú empiezas a quitarle las plumas a las alas del pájaro, el pájaro no puede volar más? La sanidad no es para nosotros, porque es más importante la salvación que la sanidad del cuerpo. Otra pluma menos. Y al final la iglesia se ha convertido en un águila desplumada totalmente, sin plumas, sin poder, pisoteada por Satanás, la burla del pueblo, de la gente. Y el que sea sincero sabe que es verdad lo que estoy diciendo. El oprobio de las naciones, Satanás se ríe y se burla cuando los creyentes abrimos nuestra boca y escucha lo que sale de nosotros. Cuando como creyentes nos enfrentamos a las situaciones presentes y no le hacemos cosquillas a Satanás ni a nadie. O sea que estamos cubiertos estamos desplumados totalmente. Estoy hablando en general, lógicamente. Sin embargo, le doy gracias a Dios de que a través de en los últimos 25 años está Dios volviendo a revelar muchos de estos conceptos a muchos, a aquellos que quieren huir y a aquellos que quieren cambiar y a aquellos que saben de que hay algo más. Y el problema es que la mayoría de los creyentes, aunque quieran volar
y surcar los cielos de la victoria, del poder y la autoridad en Cristo Jesús como águilas, nos sentimos como pájaros enjaulados sin ningún poder. Y lo que voy a decir a continuación es lo que tenemos que aplicarlo a nosotros. Voy a aclarar este punto antes de continuar. No estoy en contra. No puedo decirlo de esa forma. Porque sí lo estoy. No estoy en contra de la iglesia de Cristo Jesús. La iglesia y enfatizo, de Cristo Jesús. Sí estoy en contra de la iglesia institucional formada por el hombre y su fuerza y su habilidad, ¿ok? Precisamente por el tema que estamos hablando, que estamos tratando esta noche. Yo me he criado en la iglesia, yo he nacido en la iglesia y como yo muchos otros, y aquellos como yo que se han criado en la iglesia saben lo que estoy diciendo, que hemos sido desplumados y el resultado es que ha producido, en vez de producir águilas, la iglesia, y estoy hablando de la iglesia en general, no de Cristo y su cuerpo, la iglesia en general ha producido loros, mascotas, en vez de águilas. ¿Alguien me ha entendido lo que estoy diciendo y a dónde quiero llegar? Mascotas, loros. Uno de los placeres, no sé si habéis tenido un loro alguna vez. Uno de los vecinos que tengo aquí al pie de mi casa tiene uno de esos grandes azules con una cola súper larga. Es un pájaro grande y este hombre a veces sale ahí al balcón y se goza dándole de comer con la mano, alimentando al loro con la mano. Se pone semillas, se pone pan en la mano y lo alimenta con la mano, alimentando al loro. Nosotros en Australia teníamos un loro también grande, de esos blancos con una cresta amarilla, en la casa, un loro. Y también el deleite es darle de alimentarlo con la mano, alimentarlo. Sin embargo, el resultado de esos animales que están enjaulados, como el del vecino, como el que teníamos nosotros, no sé si alguno tendrá aquí, es que sus actividades están limitadas. No pueden gozar de los placeres naturales de un pájaro, que es el volar por los aires. Necesitan que dentro de la jaula le pongan otras cosas para mantenerlos ocupados y mantenerlos entretenidos, porque como no pueden gozar de la libertad del aire, de la libertad del bosque y de los campos, necesitan otro tipo de entretenimiento. No sé si me entendéis. Y les ponemos espejitos al loro, le ponemos campanitas para que hagan ruido, le ponemos espejitos para que se estén enfocados y mirándose a ellos mismos. Incluso le enseñamos a hablar. El que teníamos en Australia hablaba, decía cosas que a veces te sorprendían, incluso cantaba. ¿Ok? El que teníamos en Australia es un ejemplo clásico de lo que estoy tratando de transmitir. Cantaba coritos. Los cantaba porque era un adorador. Los cantaba porque tenía una relación con Dios. O los cantaba porque mi suegra estaba todo el día entero cantando coritos y adorando y alabando al Señor, y el loro se aprendió las canciones de memoria. Entonces los loros hablan lo mismo que los que le han enseñado, dicen lo mismo, han sido entrenados a hablar, pero no piensan, solamente repiten lo que han escuchado. Están bien alimentados. Todas las semanas reciben una comida espiritual bien preparada y presentada en una bandeja. Conocen la Biblia, saben repetir ciertos versículos. Sin embargo, no pueden subir a las alturas ni volar como un águila, porque le han arrancado las plumas. Y muchas veces
Y muchas veces no es una cautividad física el problema. El problema que tenemos muchos creyentes no es una cautividad física, no es que nos obliguen a estar en un lugar, sino que es una cautividad mental, es la forma de pensar. Nos han convencido que mientras estemos en nuestra jaula, nos han convencido de que mientras no nos mordamos el uno al otro, no nos picoteemos el uno al otro, mientras nos mantengamos fieles al programa de alimentación con la mano, de ser alimentados con la mano por otra persona, estamos cumpliendo con nuestro rol, con nuestro deber como creyentes. Sin embargo, con todo el conocimiento bíblico, con toda la consejería que existe, con todo el cuidado que existe, esos creyentes están insatisfechos. Cada vez que hay un llamado al altar, salen al frente para que oren por ellos. Sin embargo, su vida no altera nada, no cambia nada. Porque en su corazón saben que les falta algo, saben que no han sido nacidos de nuevo, que no han nacido del Espíritu, que no hemos nacido del Espíritu Santo para ser un loro, sino para ser águilas. Y que la única esperanza que la mayoría de creyentes tienen es que algún día, cuando sea el rapto, cuando venga Cristo Jesús, cuando muramos y nos vayamos al cielo, entonces nos van a salir las alas de águila y vamos a surcar los cielos y vamos a irnos a la pajarera gigante allá en el cielo. Y así podíamos hablar usando estas parábolas del águila. En otros lugares tienen más libertad, en algunos lugares tienen más libertad que en otros. Los dejan de vez en cuando compartir una palabra, los dejan de vez en cuando orar por alguien, los dejan de vez en cuando recoger la ofrenda, tienen un poco más de libertad, pero siguen estando limitados y no pueden volar, porque el ministerio entre comillas suyo es dentro de la jaula. No sé si me estáis entendiendo, ¿no? Pueden volotear, no sé si es el verbo, revolotear dentro de la zona limitada, pero de ahí no pueden salir. Y eso tristemente hay muchos así. Yo he hablado con creyentes que si tú le preguntas, hermano, ¿tú eres cristiano? Te dicen, sí, yo sirvo a Dios en tal y tal iglesia, yo sirvo a Dios en tal y tal lugar. Eso, hermanos, no es. Eso es un pájaro. Eso es un loro que no está en la jaula, pero tiene ciertas libertades, tiene ciertas responsabilidades, pero sigue estando limitado. ¿Por qué? Porque no puedes volar como un águila, no puedes vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque te dicen lo que tienes que hacer, te dicen lo que puedes hacer, te dicen cómo tienes que pensar, te dicen si puedes orar por alguien o no, te dicen si Dios te va a contestar tu oración o no. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo, no? Espero que sí, porque esto, como he dicho antes, necesitamos... Dios está hablando, está sacudiendo, está obrando en su iglesia y en los tiempos que estamos viviendo. Dios no está, Dios contrario. Y a lo mejor le estoy orando sobre el tema. Posiblemente el sábado que viene empiece un estudio sobre el Apocalipsis y los días del fin. No lo sé, no es mi tema favorito. Puede ser, estoy orando. Pero últimamente se está escuchando un montón de cosas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo una crisis económica en muchos países, estamos viviendo rumores de guerra en el este. Y automáticamente, siempre que empiezan este tipo de cosas, siempre que hay rumores de pandemias, que hay crisis económicas, que hay rumores de guerra, que hay amenazas de guerra, lo primero que hace la iglesia es, sí, Jesús, pronto, rapto. Cuando Dios no nos ha llamado para ningún rapto, nos ha llamado a ser águilas, a volar como un águila. Un águila es aquel que lo ve todo desde la perspectiva de arriba, de Dios.
Un águila es aquel que escucha la voz de Dios. Un águila es aquel que habla y marca una diferencia en el lugar donde está. Un águila es aquel que vuela y los demás pájaros le temen. Hace poco, precisamente, estudiando sobre las águilas, leí algo muy interesante. Dice el cuervo. El cuervo es un pájaro negro, carroñero. Que podríamos decir, ya que estamos hablando en parábolas, podríamos decir que es un tipo de Satanás y sus demonios. Es el único pájaro que se atreve a atacar a un águila. El cuervo. Es el único pájaro que se atreve a ponerse en los hombros del águila y picotearle los ojos y picotearle la cabeza para tratar de destruirlo. Pero también veí en ese documental que no puede. ¿Por qué? Porque el águila, cuando es atacado por un cuervo, cuando un cuervo se posa sobre él para destruirlo, lo que hace el águila es subir y subir y subir y subir más alto, más alto, más alto, a los lugares celestiales, a los lugares del Espíritu, porque sabe que él aguanta las cosas del Espíritu, pero el cuervo no. Y tarde o temprano el cuervo o se cae o se muere porque queda sin oxígeno. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Eso es el creyente y eso es a lo que Dios te ha llamado. El otro problema con ser, el otro problema con no ser, el otro problema con no ser águilas, con la mentalidad del cristiano en las iglesias modernas, es que muchos pastores tienen la mentalidad de que ellos han comprado ese pájaro. Yo lo he comprado en la tienda de las mascotas. Ese pájaro me pertenece. Yo tengo el futuro. Yo controlo el futuro, el destino de mi mascota. Yo he pagado por él. No sé si me entendéis o no. Yo lo he llevado a los pies de Cristo. Yo le he evangelizado. Fue nuestro programa de evangelismo lo que hizo que esta persona viniera a la iglesia. Yo tengo una visión para ellos. Yo controlo lo que ellos hacen. Y la única razón del por qué pensamos de esa forma es porque estamos más interesados en edificar nuestra iglesia, nuestro imperio, que el reino de Dios. Habréis escuchado a muchos líderes decir: mi iglesia, mi gente, mi pueblo, mi congregación, no es mía, no es tuya. Cristo Jesús pagó un precio muy caro por todos los creyentes. Él es el dueño, Él es el Señor, y Él tiene un plan y un propósito específico para ti. Él tiene una visión para tu vida. Y la visión que Dios le dio a los líderes, como ya hemos visto muchas veces, y el sábado anterior lo mencioné en Efesios 4:11, es el capacitar a los creyentes, a los santos, para que sean águilas. Y esa es la visión que Dios le ha dado a los líderes. El problema es que muchas veces no nos gusta esa visión. ¿Por qué? Porque queremos edificar nuestro núcleo, nuestra iglesia, y tener ese lugar lleno de gente, cuando nuestra labor debería. Y Dios nos va a pedir cuentas por eso, no lo dudéis. Porque Dios nos ha puesto para convertirlos en águila. Y una vez que el águila ha crecido, no sé si sabéis, volviendo a la vida natural de un águila, una vez que el aguilucho ha crecido y ha desarrollado plumas, los padres, el padre águila y la madre águila, empiezan a destruir a desarmar el nido. ¿Para qué? Obligándoles a que vuelen. Has aprendido a escuchar de Dios. Has aprendido lo que Cristo Jesús ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Has aprendido. Ahora te toca a ti salir del nido, salir de la seguridad, salir de este círculo de seguridad, de comodidad. Ahora te toca volar como un águila. Te toca a ti hacer y formar a otros águilas. Ahora te toca a ti orar por otros y llevar a otros a los pies de Cristo en la salvación. Esa costumbre que hemos aprendido por muchos años de que si tú quieres que alguien se entregue al Señor, si tú quieres que tu familia se entregue al Señor, si tú quieres que tus hijos se entreguen al Señor, si tú quieres que tus vecinos y tus compañeros de trabajo se entreguen al Señor, tienes que llevarlos a la iglesia para que el pastor les hable de Cristo. Eso no es bíblico. Tú eres el águila y tú tienes el mismo espíritu
que ellos. Tú tienes la autoridad para hablarles. Llévalos a Cristo, bautízalos en agua, enséñales a volar, ora por ellos para que reciban la llenura del Espíritu Santo, enséñale a escuchar la voz de Dios como has escuchado, como has aprendido tú. Si tú empiezas a estudiar el Nuevo Testamento, hay cosas que te sorprenden. A mí me sorprendían. Se la mencioné a un hermano que está aquí escuchando ahora. Varias veces hemos hablado sobre este tema. Mi pregunta que le hice yo una vez a este hermano, hermano, ¿por qué? ¿Te has dado cuenta que el apóstol Pablo iba a una ciudad, predicaba el evangelio del reino, estaba con ellos 2, 3, 4 meses, y después se marchaba y se iba a otro pueblo a predicar el reino? Cuando volvía 2 o 3 o 4 años después, seguía encontrando a esos creyentes ahí, y no solamente a esos, sino más. Habían crecido y estaban firmes en tiempos, y estoy hablando de tiempos de persecución. La iglesia de Éfeso, persecución; la iglesia de Colosenses, persecución; la iglesia primitiva, persecución; la iglesia de Jerusalén, perseguida, sin embargo mantenían. Y cuando vino, hablando de persecución, la iglesia en Jerusalén, en el día de Pentecostés, recibieron las alas de águila, recibieron el impulso del Espíritu Santo para volar. Se querían quedar ahí en el nido porque estaban muy cómodos. ¿Qué es lo que hizo Dios? Empezó a sacar el nido de debajo de sus pies. Empezó a sacar el nido. Trajo una persecución. Y la Biblia dice que todos fueron esparcidos por todos los discípulos, esparcidos por todo el mundo conocido, que en ese tiempo era el Imperio Romano. Fueron esparcidos por todo el Imperio Romano, y donde quiera que iban predicando y declarando el reino de Dios. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén, o sea que ellos no hicieron nada en ese sentido. Los discípulos iban por todas partes predicando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los apóstoles, los primeros discípulos, le enseñaron la doctrina, como dice Hechos, la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? La doctrina de los apóstoles es lo que enseñó Cristo Jesús. Yo estoy con vosotros, id por todo el mundo. Lo que yo he hecho, vosotros también lo haréis. Recibiréis poder de lo alto cuando yo me vaya. Os enviaré al Espíritu Santo. Sois hijos de Dios. Ya no me pediréis nada a mí, sino que de ahora en adelante iréis directamente al Padre. ¿Por qué? Porque nos dio la capacidad de hablar con el Padre, de escuchar su voz, de hablar con Él, de dialogar con Él. Y ya no tenemos que ir a Cristo Jesús directamente, entenderme bien. Él sigue siendo nuestro intermediario, pero no tenemos que ir a Él y decirle: Jesús, intercede por nosotros. Jesús, pídele al Padre que nos dé poder. Jesús, pídele al Padre que nos conteste. Jesús, pídele al Padre que nos use. Podemos ir directamente a Él, al Padre. Decirle: Padre, tengo dudas en mi vida. Quiero volar como un águila, pero no me veo como un águila. Y haz la oración, háblale la oración que hizo Pablo en Efesios. Padre, abre mis ojos y dame entendimiento para que vea la grandeza, la grandeza del amor al cual tú me has llamado, la herencia con los santos y el poder del Evangelio, el poder de Cristo obrando en mí. Lo que estoy hablando ahora es el poder de la resurrección. Es el poder de la resurrección. El apóstol Pablo oró, le dijo: Padre, no tengo todo por basura, con tal de conocerte a ti, el poder de tu resurrección. Y esto que estamos viendo aquí es el poder de la resurrección. Tenemos que aprender, por ejemplo, si alguien te enseña así, el que es tu pastor o el que es tu maestro, por ejemplo, ¿qué es cómo vive él? Cuando le viene un ataque de Satanás, ¿cómo responde? Cuando tiene una enfermedad, cuando Satanás lo ataca, cuando esos buitres o lo que he dicho antes, los cuervos lo atacan o lo quieren atacarlo con algún tipo de enfermedad, ¿cómo responde el que me está enseñando la palabra? Busca auxilio en el hombre, busca socorro en el hombre, o vuela como un águila y va a la palabra de Dios, porque escrito está.
Hay un versículo en 1 Corintios 4:20, en la Nueva Traducción Viviente, dice: pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios que está en ti. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. La iglesia, el nido de Jerusalén, fue desarmado por Dios. Y los creyentes, los aguiluchos, tuvieron que salir, fueron por todos lados. La Biblia nos dice, el apóstol Pablo y los apóstoles dicen, y unos fueron a Samaria, y hubo un gran avivamiento allá, y otros fueron, y Pablo dice, fuimos a tal ciudad, y nos encontramos a 12 creyentes, 12 hombres que creían en Dios. ¿Quién? ¿Por qué creían en Dios? Porque por ahí habían pasado águilas. El apóstol Pablo los dejaba y volvía a los 3, 4 años y estaba ahí la iglesia fortalecida. El mejor ejemplo de esto en la historia moderna es la iglesia de China. Y yo sé que lo he usado en otros estudios, pero la iglesia en China, cuando fue la revolución cultural que hubo, cuando el comunismo cerró el país y echó a todos los blancos, a los misioneros y a todos los occidentales, los echó. Los misioneros temían por la iglesia. ¿Dónde? ¿Qué va a pasar con los pocos creyentes que con nuestro esfuerzo hemos sido capaces de llevar los pies de Cristo? ¿Qué va a pasar con ellos? Sin embargo, muchos años después, cuando se volvió a abrir la cortina de bambú, se encontraron con una iglesia poderosa, una iglesia perseguida, pero poderosa, andando en el poder de Dios, profetizando visiones, profecías, sanidades, resucitando muertos, enfrentándose a Satanás, enfrentándose a los opresores, viviendo en victoria y preguntando por ahí ¿por qué? Y le contestaban los misioneros: porque hemos aprendido los principios del reino, que Dios nos ha llamado a ser águilas, no loros, a volar por las alturas, a confiar en Dios totalmente. Después de aprender la doctrina de los apóstoles, que como he dicho yo antes, básicamente, aunque sé que hay algunos que dicen que algunos hoy en día, la doctrina de los apóstoles, se hacen un gran, procesos doctrinales y enseñanzas doctrinales sobre lo que es la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles básicamente es lo mismo que enseñó Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es la única Biblia que tenían, es la única enseñanza que tenían los apóstoles, lo que vieron a Cristo Jesús hacer, lo que escucharon a Cristo Jesús enseñar. En Hechos capítulo 8, versículo 1 y 4 está esa historia que os he contado sobre la iglesia de Jerusalén. Aquellos que fueron esparcidos iban por todas partes predicando la palabra de Dios. Y según los estándares de la iglesia moderna, esas personas ni siquiera estaban preparadas. Eran considerados creyentes infantiles, creyentes bebés. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un creyente bebé y un creyente maduro? ¿Qué pasó en la China? Que cuando el nido de la seguridad de los misioneros fue rota y fue destruida, tuvieron que aprender a depender y a mirar solamente a Dios, a Cristo, porque no tenían otro recurso. ¿Qué pasó con la iglesia de Jerusalén? Cuando el nido fue deshecho y fueron echados del nido por obligación, por la fuerza, por la persecución, no tenían otra que mirar a Cristo y enfocarse en Cristo Jesús. Y eso es lo que necesitamos. ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Jesús un día iban pasando por Samaria y dice que Jesús estaba cansado y se sentó al lado de un pozo, el pozo de Jacob, a descansar, mientras envió a sus discípulos al pueblo más cercano a comprar alimentos. Y mientras fue a comprar alimentos, se le acercó, vino una mujer a sacar agua del pozo.
Y ya conocéis la historia, la vimos el sábado anterior. Dame de beber esa agua, Señor. El Señor le dio agua. Tienes 5 maridos legales, has tenido religión. El que tienes ahora no es tu marido, ilegal. O sea que es el sexto, la fuerza del hombre. Estás cansado de la religión, estás cansado de hacer las cosas legalmente según el orden del hombre. Ahora lo estás haciendo tú en tu fuerza. No sirve. Pero tuvo un encuentro con el séptimo hombre, que es Cristo Jesús, y su vida no solamente cambió su vida, sino que cambió la vida de su pueblo entero. Años después, Felipe fue a predicar a Samaria y hubo un gran avivamiento. ¿Por qué? Porque ahí estaba la semilla. Sin embargo, lo que quiero enfocar esta tarde es que volvieron los discípulos trayendo comida y le dieron a Jesús: Jesús, aquí está la comida, come, siéntate y come. Y Jesús les responde y les dice: no tengo hambre. Y ellos se preguntaban: ¿quién le ha traído de comer? ¿Qué es lo que habrá comido? Y Jesús en Juan 4:34 le responde: yo tengo una clase de alimento que vosotros no conocéis. Mi alimento consiste, he aquí el secreto, esa es la diferencia entre la leche y la comida sólida. Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. El alimento sólido es para aquellos, como dice Pablo, es para aquellos que por el uso, obediencia, haciendo la palabra, ya sea en tu vida y en la vida de los demás. Aquellos que por el uso han aprendido a discernir entre el bien y el mal. ¿Cuál es la carne sólida, la comida sólida? Hacer la voluntad de aquel que me envió, del Padre. En otras palabras, como he dicho antes, tú tienes como águila poder para llevar a la gente a los pies de Cristo. No es necesario llevarlos a las reuniones. De hecho, en muchos lugares se hace más daño llevando a los inconversos a una reunión cristiana. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no entienden, muchas cosas que los ofenden, muchas cosas que los confunden. He hecho, y podríamos dar un montón de ejemplos, pero ahora, ¿quiere decir esto que no nos reunamos? No estoy diciendo eso. Es por eso que al principio no sabía cómo explicarlo. No estoy en contra. Lo que sí estoy diciendo es que si no estás formándote como águila, no estás dejando que el Espíritu Santo saque el potencial de Dios y la razón del por qué Él murió por ti en la cruz del Calvario. Las relaciones, para vivir una vida del Espíritu, para vivir una vida de águila, las relaciones son súper importantes. Necesitamos rozarnos con otras águilas. Necesitamos de vez en cuando, o más a veces que menos veces, pero reunirnos, no para que alguien nos alimente con la mano, sino que compartir como águilas. Yo tengo una relación con otras águilas. Ellos me hablan de lo que Dios les ha hablado. Yo les comparto lo que Dios está haciendo en mi vida. Yo les hablo de lo que he visto cuando estoy volando por los lugares altos espirituales, por las alturas en Cristo Jesús. Ellos me hablan. Las relaciones son importantes. Sin embargo, como águilas necesitamos relacionarnos con otros. Necesitamos tener relación con otros que sean águilas. En Hechos capítulo 2, versículo 46, la palabra de Dios nos da el ejemplo de Jesús. Dice: día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa es la relación. Cuando te juntas con otro águila en tu casa a tomarte un té, cuando te juntas con otro águila en tu casa a comer, a cenar, y sois águilas,
y compartís las grandezas de Dios, la presencia de Dios se manifiesta, la gloria de Dios se manifiesta. La gente sale edificada, la gente sabe que ha tenido un encuentro con Dios. En Hebreos 10, capítulo 10, versículo 24, también dice algo similar. Consideremos cómo estimularnos unos a otros, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca, o como dice otra versión, al ver que los días son peligrosos. Contrario a los que muchos creen, aquí no dejar de congregarse no está hablando de congregarse en un local. Aunque como he dicho antes, si están levantándote como águilas, está bien, te lo recomiendo y siga ahí. Aquí está hablando de edificarse mutuamente, exhortándose unos a otros, animándose uno a otro, estimulándose uno a otro. No dejar de juntarse, no dejes de tener relación con otros águilas. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer y fortalecernos y saber que no estamos solos. Un creyente águila busca una relación con otros águilas. ¿Por qué? Porque sabe que tiene una necesidad de dar y de recibir. Fíjense bien que he dicho dar y recibir, no solamente recibir. Y como águilas tenemos que aprender que damos, así como uno puede volar por las alturas como águila y recibe de Dios. Todo águila recibe de Dios, sin temor de equivocarse, sin temor de que se burlen de ti. Un águila no se va a burlar de otro águila, sino todo lo contrario, como estamos leyendo aquí, estimulándonos el uno al otro, al amor y a las buenas obras, exhortándonos unos a otros, edificándonos unos a otros, instruyéndonos unos a otros. Algunos líderes se han preocupado tanto por cuidar de los creyentes, por organizar a los creyentes, por organizar su vida, por cuidar de ellos y alimentarlos y protegerlos, y que esos creyentes se han convertido dependientes de la organización, y que para ellos el centro de la vida cristiana es el domingo en la congregación. Y aunque quieran volar como águilas, no pueden, porque han aprendido a depender de una organización, no sé si me entendéis o no, y no a escuchar la voz de Dios por sí mismos. Estamos viviendo en tiempos cuando como creyentes necesitamos oír la voz de Dios por nuestra propia cuenta, porque vendrán días, y ya lo estamos viendo, y no estoy hablando de la gran tribulación, pero ya lo estamos viendo, que a veces es difícil congregarse, es imposible congregarse, está prohibido congregarse. Y si no aprendes a escuchar la voz de Dios, va a haber un problema. Hay muchos de aquellos que piensan como yo, nos tachan de rebeldes. Sin embargo, es todo lo contrario. El que tú dejes una iglesia, me está costando compartir esto, pero quiero que sintáis mi corazón y con qué actitud lo estoy diciendo. El peligro está. Hay una estadística cristiano que se llama George Barna, no sé si habéis escuchado. Si habéis leído algún libro cristiano seguro que os suena el nombre, aunque no lo conozcáis. George Barna es un estadista americano cristiano. Y él en su libro, en su último estudio que hizo, que lo he leído en el internet hace poco, está hablando de una revolución que está pasando en muchas iglesias del occidente, y dice que millones de creyentes en Estados Unidos solamente, sin hablar de otros países de Europa, y en Europa es más, es peor, están dejando la iglesia establecida.
están siendo tachados como rebeldes, etcétera, etcétera. Rebelión, rebeldes, etcétera. Ahora, la razón del por qué están dejando las iglesias establecidas es por eso, por lo que hemos estado estudiando. Ahora el peligro, hay un peligro en eso. El peligro es que muchos de estos creyentes han sido criados como loritos. Tienen la mentalidad de un loro. Están acostumbrados a que los alimenten, a que les den la comida premasticada, a que le den el alimento preparado, a que le tengan todo cómodo y en orden, a que otros adoren por ellos, a que el grupo de adoración haga la adoración. Y el problema es que cuando dejan el nido, como tienen mentalidad de loros, están en peligro. Su vida peligra. ¿Por qué? Por varias razones. Una de ellas es porque muchos de ellos se aíslan de la iglesia, se aíslan de los creyentes. Vienen los ataques, viene la persecución, vienen los problemas, y como son loros y no han aprendido nunca a ser águilas, no saben luchar, no saben vencer, no saben vivir en victoria, no saben usar la palabra de Dios para vencer los ataques y la situación. Otros simplemente se aíslan y se quedan en sus casas encerrados y no se juntan con nadie. Y vuelvo a repetir, no se trata de eso, se trata de tener relación con otros que te animen, que te alienten, que te empujen, que te enseñen a volar, que te enseñen a oír la voz de Dios, que te enseñen cuando estás pasando por una prueba, cuando estás pasando por una enfermedad, cuando estás pasando por persecución, te enseñen a luchar, a usar la espada del Espíritu, a escuchar de Dios, a declarar la palabra, a decir: Satanás, está escrito. Una llamada esta mañana, una persona creyente me dijo: pastor, tengo este y este problema que tiene que ver con la salud física. Lo primero que le dije, con dolor en el corazón, le dije: por favor, no llames a la iglesia a que oren por ti. Y se lo dije con tristeza. ¿Por qué? Porque es la oración de fe la que salva al creyente. No porque juntes a 1000 personas que oren por ti. Como me dijo uno una vez cuando estuve yo enfermo: tenemos 1000 personas orando por ti, como diciendo, el Señor tiene que contestar. Le dije, y se enfadó conmigo, le dije: mira, si esas 1000 personas, con que haya una persona que esté diciendo lo mismo que dice Dios, me sobra. No me sirve de nada tener 1000 creyentes orando por mí, si de esos 1000 la mitad creen que si es la voluntad de Dios me sano, si no es la voluntad de Dios no. Otro tercio creen que Dios está tratando de enseñarme algo con esta enfermedad. Otra parte cree que Dios lo ha permitido para moldear el carácter de Cristo en mí. Otra parte cree que es más importante la salvación de mi alma que la sanidad. ¿Sí me entendéis o no? La oración de fe. Si 2 o 3 os pusieseis de acuerdo sobre la tierra, sobre cualquier cosa que pidáis, el Señor lo hace. Ahora, si esos 1000 no están de acuerdo, cada uno piensa de una forma: ¿de qué me sirve? ¿Qué poder tiene esa oración? Y lo vuelvo a repetir con tristeza: ninguna. Así de claro es la palabra de Dios: ninguna. Porque es la oración de fe. Nos necesitamos el uno al otro. En Romanos 12:2, renovad vuestra forma de pensar con la verdad de la palabra de Dios. Ahora, muchos no quieren este tipo de evangelio. Muchos dicen: sí, me lo han dicho a mí, muchos: sí, lo que estás diciendo está bien, lo vemos en la Biblia, es correcto, pero no me lo han dicho con estas palabras directamente, pero lo han dado a entender. Es mucho más fácil estar sentado en una jaula protegido que el estar volando como un águila. Isaías 50, y voy a terminar con este versículo. Buscarlo y aprenderlo de memoria. Isaías 50, versículo 4 al 5.
El Señor Adonai, y fijarse que una vez más está en presente, el Señor Adonai me dio lengua de sabios. ¿Para qué? Para saber sustentar con palabras al cansado. Cada mañana el Señor me despierta. Cada mañana el Señor despierta mi oído, me habla al oído, para que escuche como buen discípulo. Versículo 5. Adonai el Señor me abrió el oído, y no fui rebelde a lo que escuché, ni me volví atrás. Y está hablando proféticamente de Cristo Jesús. El versículo siguiente sigue diciendo: ofrecí mis espaldas a los que me azotaban, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Está hablando de Cristo, el Cordero de Dios. Pero estos versículos quiero que te los apliques a ti, que seas un discípulo, como buen discípulo. Cuando te vayas a acostar, yo lo hago todas las noches. Y puedo decir sinceramente, sin exagerar, que todas las mañanas el Señor me despierta con palabra de sabios. Me da algún estudio, me da alguna revelación, me da alguna palabra de ánimo. Y después me llama alguien por teléfono o visito a alguien y me cuentan su situación y me viene a la mente esa palabra que escuché esta mañana, porque a veces escucho algo de Dios y digo: ¿esto para qué me sirve a mí si yo no estoy pasando por esto? Y después durante la semana me encuentro con alguien y ahora sé. Y es lo que está diciendo aquí el profeta. Adonai el Señor me dio lengua de sabios para saber sustentar. Y esta es la misión del águila. Esta es la misión del creyente, tuya y mía, para saber sustentar con palabras al cansado. Cada mañana me despierta, cada mañana despierta mi oído para que escuche como discípulo. Y no fui rebelde a la voz de Dios. Él abrió mi oído. Y cuando uno es obediente, Dios te sigue confiando los secretos de su corazón y los secretos de la vida de otros, para que puedas darle palabra de sabiduría. Padre, te doy gracias por la palabra esta tarde. Te doy gracias por los hermanos que están escuchando y los que van a escuchar. Padre, te pido, Señor, que lo que hemos estado estudiando se haga realidad en nuestras vidas, que aprendamos a volar como las águilas y no a conformarnos con estar, Señor, cómodos. Queremos ver tu gloria, no solamente ver tu gloria, sino ver el nombre de Cristo glorificado. Te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos y hermanas, como estamos leyendo aquí en Isaías, despiértanos, danos oído de sabios, danos lengua de sabios, oído de discípulo, danos oídos obedientes de discípulos, para escuchar tu voz y dejarnos usar por ti, para gloria de tu nombre, para edificar a otros, en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén.